Hace pocos meses la señorita Lisandra Álvarez viajó a Cuba, pero no solamente se limitó a ver a su familia, sino se fue a la calle y palpó la realidad cubana en todos sus aspectos. Hoy tenemos las imágenes de ese pueblo que espera y esa generación que es la que está destinada a cambiarlo todo en este documental que le vamos a presentar. El primer fragmento. Yo quería haber estudiado, no sé, ingeniería, edificación, tenía que mantenerme. Las cosas eran muy caras, tenía que comprarme las cosas, mi mamá no podía con un salario de 100 pesos. Graduarme de la carrera de comunicación audiovisual, viajar, conocer el mundo, conocer otras culturas. Aquí en Cuba no iban a tener futuro ninguno bueno, como no lo tienen ninguno de los cubanos, porque todo es a la fuerza y todo obligado, te obligan a todo, no tienes expresión libre, no puedes hablar. Te quieren callar la boca, te meten preso, te hacen muchas cosas que no son buenas para los niños ni para nadie. Bueno, le damos la bienvenida a la señorita Lisandra Álvarez. Llegó hace 3 años de Cuba, ha regresado a la isla a hacer este documental. Lo estamos presentando por primera vez aquí en CNN Latino. Le damos la bienvenida y las gracias. La generación del cambio, 18 días donde entrevistaste a cubanos desde los 18 años hasta los 80. Y cuéntame cómo surge esto. Este es tu primer proyecto como documentalista, ¿no es así? Sí, es mi primer proyecto. La idea del documental surge gracias a mi abuela. Yo vengo de una familia que es muy fidelista. Muchos fueron fidelistas. No creo que hayan sido comunistas, eran personas, son personas analfabetas, aunque mi abuelito ya falleció. Y ellos creyeron en un momento determinado de sus vidas en la revolución. No es malo creer. Yo llegué hace 3 años de Cuba. Cuando yo le digo a mi abuela que voy a salir del país, mi abuela no lo podía creer. Yo la llamo de La Habana y le digo, abuela, me dieron la visa, y mi abuela me dice, yo tenía la esperanza de que te dijeran que no, porque yo venía a vivir al enemigo histórico. Obvio. Y entonces, desde que llegué aquí, hablaba con mi abuela, pero era como que estábamos un poco cortadas, no era una conversación amena. Y en noviembre del año pasado, en plenas elecciones, el mismo día de las elecciones, yo llego de trabajar, estoy en mi casa acá, llamo a Cuba y le digo, Aui, ¿qué estás haciendo? Y mi abuela me responde, estoy esperando que salgan las noticias porque quiero que Obama salga de presidente. Cuando yo escuché aquello, entré en shock, le dije a mi esposo, habla tú con mi abuela porque yo no puedo hablar. Eso para mí era que mi abuela en ese momento me estuviera hablando a un presidente de Estados Unidos, era algo rarísimo. Y el hecho de que estaba interesada en las elecciones norteamericanas, eso es lo que me estás diciendo. Claro, no, y en realidad en un presidente, porque lo siguió a los dos y bueno, se dio cuenta de que en ese momento, bueno, ella quería a Obama. No sé por qué razón no quería al otro. Y entonces cuando terminamos de hablar, hablo yo con mi jefe, ¿no? El que estaba aquí, y le digo, me da pena contigo, pero me tengo que ir a Cuba, tengo que grabar un documental en Cuba, hay algo que está pasando en el interior de los cubanos, porque mi abuela tiene 78 años y mi abuela jamás. En mi casa había que ver el noticiero a las 8 de la noche y la mesa redonda porque... Y había que estar ahí. Porque era la línea. Claro, pioneros por el comunismo, seremos como Che, Fidel Castro es mi papá. Y entonces yo dije, me voy a Cuba, así mismo fue. El poco dinero que teníamos reunido, le dije a mi esposo, me voy a Cuba a grabar el documental y que sea lo que Dios quiera, pero yo quiero ser testigo y parte del cambio que está ocurriendo en Cuba en estos momentos. ¿Y hace 3 años ese cambio tú no lo palpabas? No, para nada. Para nada. Yo me gradué de periodismo en el 2008, me fui a trabajar en el periódico de mi provincia y después estuve en Prensa Latina. Y hablando con la gente del pueblo, jamás había escuchado decir, todo el mundo sí dice, Cuba está mala, la revolución es un fracaso, pero nadie decía, queremos un cambio, tenemos que ir a la calle. Nadie, hace 3 años. ¿Como lo viste ahora? Como lo vi ahora. Otro fragmento del documental. Fui a la universidad porque tuve otros propósitos, ¿entiendes? Por la necesidad económica que tenía, tuve que empezar a trabajar. Antiguamente, si trabajaba no podía estudiar. Soy instructor de arte y tengo mi expediente, que tengo todos mis certificados completos ahí. Me hice normador 11 meses. Pasé una escuela de secretario de un buró de una empresa de la CRC. Me parece que estoy para este país preparado. ¿Me entiendes? Como la necesidad económica me fue aumentando, dejé todo eso y me hice pintor, aunque yo lo era. Pero bueno, me superé más. Y así estoy. ¿Por qué? Porque si tú trabajas, tienes un negocio, ¿no? Porque aquí no se puede hacer negocio.
Aquí tú haces un negocio y al año ya dicen que eres millonario, ya tienes la seguridad de Estado montada arriba de ti. ¿Qué tú vas a hacer? Se hay con el parche. Así no se puede vivir. Así vamos a ir viviendo, sí. Vivo cómodo, pero gracias a mi trabajo. No porque el gobierno me ha dado nada, ni el Estado, ni nadie. Todo es esfuerzo propio y lo compro en el rastro. Que eso no me lo regalen. Quiere decir que si yo lo pago con mi dinero, a mí el Estado no me paga, no me ratifica en nada. ¿Me entiendes? Es como se vive aquí. Aquí si te dicen otra cosa es mentira, es un engaño. Entonces, es mentira, hay un engaño. Esas son palabras que tú me dices que son nuevas. Claro. En el vocabulario del cubano de a pie. El momento que más te sorprendió. El momento que más me sorprendió fue ver, no hubo un proceso de selección a la hora de las entrevistas con el documental. Yo lo hice en varias provincias de la isla, no solamente en una. Y lo que más me sorprendió era que uno llegaba al lugar, le estabas haciendo la entrevista a una persona y la otra te decía, quiero que me entrevistes a mí, o mira, vamos a la esquina de mi casa que quiero que entrevistes a fulanito de tal. Y ¿puedo poner tu nombre? Sí, no tienes ningún problema. Puedes poner mi nombre, quiero que todo salga, lo que queremos es que Cuba sea libre. ¿No hubo temor en ningún momento en toda la gente a la que tú te acercaste? ¿No había temor? No, para nada, para nada. Ok, pero dicen los cubanos de que tú puedes jugar con, ¿cómo es? Uno puede jugar con la cadena, pero no con el mono, ¿no es así? Sí, correcto. Y entonces la pregunta es, ¿alguien te dice puntualmente o tú sientes que puntualmente, que no le importa decir la palabra Raúl, Fidel, el gobierno, fracaso, que se vayan, cambio? ¿Eso? No, no le interesa. No, ya le digo, eso fue un shock para mí. Yo no sabía que la situación estaba tan difícil en Cuba, ni que había llegado a ese punto. De hecho, yo hacía preguntas sencillas y ellos eran los que entraban a la parte de la política, a la parte de la que la revolución es un fracaso, de que necesitamos que los Castros se vayan, no queremos estar más aquí, no queremos vivir más aquí. ¿Dónde estaba la policía cuando tú estabas en la calle haciendo las entrevistas? Bueno, gracias a Dios no estaba muy cerca de mí. Bueno, pero bueno, sabemos que la seguridad del Estado está vestida de muchos colores y diseños, ¿no? Entonces, la seguridad sin duda que estaba alrededor y veía que había una cámara visible entrevistando gente. Bueno, nunca tuve ningún problema. Está bien. Una sola vez en Santiago de Cuba, y no fue porque estábamos entrevistando a nadie, sino que estaba el camarógrafo, ¿no?, que estaba conmigo, él estaba filmando la llama de la revolución, algo que él quería para él, no era para el documental, y vino el policía que cuida ese lugar y le dijo, sabes que no puede filmar, pero gracias a Dios no pasó nada, sí, más nada. Okay, el momento más triste. El momento más triste es una señora en el documental que me dice que ella perdió toda su vida en la revolución de Fidel y ahora, demasiado tarde, ella se da cuenta de que la revolución es un fracaso y de que ella no puede hacer nada para cambiar, que ella obligó a sus hijos a que perdieran la mitad de sus vidas porque son personas que tienen 50 años, pero que el tiempo que le quede de vida, ella le va a alentar a sus nietos de que tienen que hacer un cambio en Cuba. Y la señora me dice esto llorando, ella casi no podía ni hablar. Ese, yo creo que fue el momento que más me impactó. Hay mucha gente que se siente así Sí. y no necesariamente llora, pero llora por dentro. Claro. Lo que muchos de los cubanos que no han tenido la oportunidad, incluyéndome a mí, de poder ir y hacer este tipo de trabajo, cubanos de la generación de mi madre o la generación del Mariel o la del Guantánamo en el 94, que son las tres grandes olas, ¿no? Esa generación que piensa que el cubano, desde el punto de vista de la fibra moral, desde el punto de vista de la ética de trabajo, desde el punto de vista de sus valores, están muy comprometidos y que va a ser muy difícil o que va a necesitar un gran tiempo poder reestructurar el ser humano desde el punto de vista espiritual y emocional y físico. ¿Qué dices tú de eso? Ese cubano que tuviste. Bueno, yo creo que todo empieza a partir de ese cubano, porque como esos fueron los cubanos que se decepcionaron de la revolución, como le pasó a mi abuela, son los cubanos que están alentando ahora que no salgan del país, hay que hacer el cambio aquí. Nosotros no lo hicimos en nuestro momento porque creímos, pero pasa un año y no vi ningún cambio, pasa el otro y no vi ningún cambio y al final se dieron cuenta que llevan 50 años de mentira y que ya no pueden más, entonces ellos no pueden hacer nada, son personas que tienen que 80 años no van a hacer nada, pero ellos sí le pueden transmitir a sus hijos y a sus nietos todas esas experiencias de que no se dejen engañar ni que se dejen vivir en el engaño como lo hicieron ellos en algún momento de sus vidas. Otro fragmento. Mi sueño era ser marino mercante.
ingeniero marino mercante. No pude hacerlo. Me fui por la vía del deporte. De los 12 años estoy practicando deporte. Y el otro sueño mío era ser un deportista grande. O sea, ser licenciado y ser un deportista grande. Tampoco. No tenía dinero para comprar un par de tenis. En el Fajardo todo el mundo iba con tenis de marca. Con Adidas de 50 y pico, 60 y pico pesos. Con Reebok, con Nike. Y es una pena, ¿no? Mentira, uno va con lo que uno pueda, ¿no? Pero es una pena ir a una escuela que es de nivel con unas cosas algo bajo costo. Uno se mira y uno dice, coño, pero bueno, yo vengo a estudiar. Pero las cosas chocan. O sea, problemas en mi casa y problemas con la escuela chocan. Entonces tengo que coger un solo camino. El camino que escogí fue cuidar a mi papá, atenderlo hasta que Dios quiera. Repito, fueron 18 días. ¿Cuántas personas entrevistaste? Entrevisté 26 personas. ¿Y de esas cuántas están incluidas en la hora de documental? Creo que hay como 14 en realidad. Es un documental que dura 56 minutos. Ojalá lo pudiera hacer de 3 horas, quizás más. Yo creo que es algo que vale la pena, ¿no? Porque es el pueblo el que está hablando. En Cuba durante mucho tiempo ha habido disidencia, pero en este caso quien habla es el pueblo como tal, quienes están en desacuerdo es el pueblo. Y creo que va a ayudar muchísimo este documental a lo que es todo este proceso de cambio. Y si se pudiera circular en Cuba sería buenísimo también, porque hay muchas personas que se van a sentir identificadas con ellos mismos y de que van a perder quizás el miedo que quede, porque si ellos están hablando, ¿por qué no puedo hablar yo? Sin duda. Te agradecemos muchísimo, no solamente hoy, sino mañana y pasado. Vamos a seguir mostrando fragmentos de este documental que se va a poner en su totalidad el domingo en este canal. Y te agradecemos, felicidades. No, excelente la idea, excelente tu idea, y me parece que lo que has traído es una joya para todos aquellos que no pueden ir, pueden verlo aquí en nuestras pantallas. Felicidades, encomiable. Gracias. Cuando regresemos. Gente de zona. ¿Qué? De nuevo. A Production. Sin ningún invento.